Probablemente pienses que todos los médicos son extremadamente ricos, porque yo también pensaba eso al principio. 8 años y un puñado de canas prematuras después, estoy tan solo unos cientos de miles de dólares más pobre que broke. Eso importaría si tuviera una familia a la que mantener, pero las largas horas en la escuela de medicina han llevado al final de mi última relación y a una cuenta regresiva en la vida útil de mis ovarios. Estaba en una situación de tomar lo que pueda conseguir y estar agradecido. Así que cuando el Hospital St. Francis en Charleston, West Virginia, me ofreció un puesto, empacé mi triste vida en 3 maletas y busqué oportunidades en las colinas de Appalachia. 19 de nosotros comenzamos en julio y 13 desde entonces han abandonado. Me gusta pensar en mí misma como la rata que no se ahogaría. Algunas personas se rompieron por dentro después de presenciar la muerte de niños, porque aún no eran lo suficientemente buenos médicos. Todos tienen que ser novatos en algún momento. Es doblemente difícil cuando tienes que informar a los padres del niño fallecido, quienes luego te suplican que les des una noticia diferente, o gritan que quieren morir y por favor mátenlos con cualquier medicamento que les quite el dolor. Pero la mayoría de mi clase entrante no pudo manejar a la jefa de medicina. La doctora Vivian Screet es, sin lugar a dudas, la peor bruja que he conocido. Ahora entiendo por qué. 19 de ustedes comienzan hoy, y tenemos una apuesta sobre cuánto tiempo durará cada uno de ustedes, nos dijo en el primer día. No sientan presión, gente. He hablado con cada uno de ustedes en privado, y mis expectativas son muy bajas. Miró condescendientemente por encima de sus finas gafas, resopló, y luego se dio la vuelta para alejarse. Deben saber cuándo seguirme y cuándo mantenerse alejados, porque no voy a perder tiempo explicando lo que deberían descubrir por su cuenta. Nos miramos unos a otros, todos sintiéndonos débiles y pequeños. Luego corrimos detrás de ella. Yo era la última en la fila y sentí que no encajaba ni siquiera así. Deberían tener la lista de expectativas para Francis, explicó la doctora Screet mientras caminaba, sin molestarse en mirarnos mientras hablaba. Imprimí 18 juegos de reglas para que tengan que retar a los demás por ellas, sabiendo que uno de ustedes sería dejado atrás. Un frío helado se instaló en el fondo de mi estómago al ver a todos mirar una lista de reglas que solo yo no tenía. Si no pueden seguir estas reglas, no habrá lugar para ustedes en este hospital. Probablemente significa que no están preparados para ser médicos y deberían considerar una profesión que exija una aptitud mental más débil. Con eso, se dio la vuelta para enfrentarnos a todos. Y si piensan que soy del tipo que da segundas oportunidades después de un error, están terriblemente mal preparados para el mundo de la medicina. Se detuvo y nos miró a cada uno por turno, aparentemente esperando una respuesta que nadie se atrevió a ofrecer. «Bueno», exclamó con exasperación, «¿por qué están parados aquí? La gente se está muriendo. Pónganse a trabajar». Nadie quiso mostrarme su lista de reglas, así que tuve que esperar hasta que uno de mis compañeros de clase muriera. Me tomó casi una semana. Estaba trabajando a las 3 a.m., porque solo había estado trabajando durante 10 horas. Estaba corriendo hacia otra habitación para que un paciente no supiera que estaba buscando sus síntomas en Google. Los médicos hacen esto mucho más de lo que te das cuenta. Cuando vi a Myron solo en un quirófano, me detuve inmediatamente. «Myron», chirrié. «¿Qué diablos es eso?» Sus brazos trabajaban frenéticamente, pero su espalda estaba hacia mí, así que no podía ver lo que estaba haciendo. Algo se sentía mal. Myron era la joya de la corona. Había estado entre los 10 mejores de su clase en Johns Hopkins, y nos lo recordaría a cambio de responder las preguntas que teníamos demasiado miedo de preguntarle a la Dr. Screet. Poco a poco me acerqué a Myron, sin querer asustarlo. «Estamos muy ocupados en este momento. ¿Hay algo en lo que necesites ayuda?» No mostró signos externos de haberme escuchado. En su lugar, siguió trabajando frenéticamente en la tarea que tenía entre manos. Cuando estaba a 5 pasos de él, podía ver gotas de sangre volando sobre su hombro, lo cual no tenía sentido, ya que había estado solo en la habitación. «Myron», susurré, apenas lo suficientemente alto como para escuchar mis propias palabras. Lentamente me acerqué a su lado izquierdo, finalmente llevando la escena a plena vista. El abdomen de Myron estaba dividido desde el esternón hasta la pelvis. Su esófago se derramaba y su estómago estaba sobre la mesa.
Un nido de intestino delgado tembloroso conducía desde la parte inferior de su estómago hacia su torso destrozado. Myron no mostraba signos externos de dolor. Estaba demasiado ocupado trabajando. Sujetaba firmemente su propio estómago con su mano izquierda, los pliegues saliendo a través de sus dedos como pan sin hornear. Su mano derecha trabajaba frenéticamente con un bisturí, cortando su órgano en cintas. Ríos de sudor se derramaban por su frente con la intensidad del esfuerzo. Intenté gritar, pero solo salió un gemido. Eso fue suficiente para que Myron me notara. Lentamente levantó la cabeza. Lentamente sonrió. No era una sonrisa feliz. Con contacto visual fijo en mí, se lamió los labios, apuñaló enojado un trozo de su estómago y lo levantó a su boca. Mordió, masticó. Luego se lanzó. Pero la mayoría de las personas no saben cómo moverse con sus intestinos expuestos para que todo el mundo lo vea. Y este fue su perdición. Las entrañas destrozadas de Myron se engancharon en la esquina de la mesa y cayó al suelo. Finalmente, gritó. Había aprendido muy temprano en mi carrera médica que la compartimentalización es indispensable. Ese instinto tomó el control de mi cerebro en ese momento y actué clínicamente. Myron aún sujetaba su bisturí con su mano derecha. Lo pateé con fuerza y salió volando de sus manos. Me miró y chilló. Con sus entrañas aún envueltas alrededor de la mesa, pensé que mi mejor opción era retirarme. Me moví hacia el fondo de la habitación cuando un doctor y un conserje entraron a prisa. Y posiblemente en el momento más impactante de la noche, me di cuenta de que no estaban sorprendidos. Myron estaba anestesiado, sometido y extraído en un minuto de su llegada. Por un momento me quedé solo con un charco de sangre y revestimiento de estómago picado. Y algo más. Una hoja de papel yacía en el suelo, su esquina apenas tocando el límite de la sangre que se expandía. Myron había dejado caer su lista de reglas. La parte práctica de mi cerebro continuaba impulsándome. Tomé el papel del suelo, luego salí rápidamente de la habitación, cuidando de evitar el charco. No quería dejar huellas de sangre en mi paso. Sabía que tenía que leer la lista tan pronto como pudiera encontrar 30 segundos ininterrumpidos para mí. 3 horas después tuve mi oportunidad y me escondí en un armario de conserje. Con una mano temblorosa y exhausta, tiré de la cadena de una bombilla desnuda, traté de ignorar el olor nocivo del amoníaco que goteaba, y leí: Reglas del Hospital St. Francis. Directrices para nuevos doctores. 1. Nunca, bajo ninguna circunstancia, comparta su copia de las reglas con nadie más. 2. Si algún otro doctor muestra un comportamiento errático, abandone el área inmediatamente. No haga contacto visual. 3. Si algún otro doctor es abordado o detenido por alguien con un uniforme de conserje, no interfiera. Nunca pregunte por ese ex doctor nuevamente. 4. Nunca toque ningún Reese's Peanut Butter Cup aparentemente abandonado. Es el dulce favorito del Dr. Scrit. 5. Cualquier niño que muera en el Hospital St. Francis debe ser cremado dentro de los 120 minutos después del tiempo oficial de muerte. Si sospecha que esta regla ha sido quebrantada, alerte al Dr. Scrit y el hospital será evacuado. 6. No hay unidad de quemados para niños en el Hospital St. Francis. Si se encuentra allí, siga caminando hasta regresar a un territorio familiar. Esto generalmente requiere caminar en línea recta por el pasillo central durante 47 minutos. Usted no encontrará ninguna pared durante ese intervalo. 7. Esta regla se basa en la necesidad de saber. 8. Una pequeña cantidad de ácido sulfúrico se guarda en cada habitación. Esto está únicamente destinado para usar en pacientes con médula espinal seccionada. Si atacan, una inyección hipodérmica de H2SO4 en el cráneo es la única forma de someter al sujeto. 9. La morgue debe tener al menos 13 cadáveres en todo momento. 10. Si se encuentra en el techo del hospital sin recordar cómo llegó allí, tiene solo 2 opciones. O bien esperar a que un equipo de extracción la encuentre, o saltar 4 pisos hasta la acera en la calle Court. 11. Si ve la sala 1913, no mire directamente los números. No abra la puerta. Esta es, por lejos, la regla más importante. Mi corazón se detuvo cuando la puerta se abrió. La Dr. Scrit me estaba mirando. Lo poco de emoción que se reflejaba en su exterior parecía ser sorpresa. Ambos nos quedamos congelados durante 5 segundos de silencio agonizante. Doctora Félix, dijo con voz grave, estoy sorprendida. Miró hacia abajo a la lista manchada de sangre de reglas que tenía en mi mano. Traté de encontrar palabras. Cualquier palabra,
porque literalmente cualquier respuesta me haría parecer menos culpable de lo que parecía en ese momento, mirando a la jefa de mi jefe y diciendo literalmente nada en mi defensa mientras pesaba mi alma con sus ojos. Y no dije nada. Tomaste una lista que no era tuya y no te encontrabas en ningún lugar después de que tu compañero experimentara un suceso tan antinatural. La Dracour Screed resopló por la nariz. Parece que estás dispuesto a hacer lo impensable en nombre de obtener lo que necesitas. Y Myron ni siquiera pudo seguir la regla más importante. Apretó los dientes. Tenía una racha de 4 años prediciendo qué doctores entrantes se romperían primero. Esto arruinará mis posibilidades en la oficina. El fantasma de una sonrisa gració sus labios antes de irse. A trabajar, doctor. Te quedan 3 horas en tu turno, y esos síntomas no se van a googlear solos. No me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que escuché mi propio jadeo por aire. Tembloroso, salí lentamente del armario de conserje. Rápidamente volví a guardar la lista de reglas en mi bolsillo, reflexionando sobre el hecho de que acababa de lograr lo que podría considerarse una verdadera victoria. Quizás, solo tal vez, podría mantener la cabeza fuera del agua en St. Francis después de todo. Me di la vuelta para dirigirme por el pasillo cuando me detuve en seco. Todo era desconocido. ¿Qué demonios había pasado? Miré a mi alrededor. El diseño del pasillo me resultaba familiar, pero todo estaba fuera de lugar. Podía escuchar a la gente hablar en las habitaciones, pero la cercanía inmediata estaba desprovista de personas, salvo por mí. Nada tenía sentido. Luego miré hacia arriba, y siendo honesto, me hice un poco de pis cuando leí el letrero. Hospital Francis, unidad de quemados para niños. Gracias por ver esta historia de terror. Recuerda darle me gusta y suscribirte para más.